El sol caía sobre las arenas del desierto de Madián, con un brillo que parecía eterno. Las dunas se extendían hasta perderse en el horizonte, y el viento soplaba como si arrastrara secretos antiguos, historias olvidadas por los hombres, pero recordadas por Dios. En medio de ese silencio infinito, un hombre caminaba lentamente, con el bastón en la mano y la mirada profunda, marcada por los años y por un pasado que intentaba dejar atrás. Ese hombre era Moisés. Había dejado atrás la vida de palacio, las riquezas del Egipto que lo crió como un príncipe. Había cambiado los lujos por la soledad, las túnicas finas por un manto de pastor y los banquetes por el trabajo diario. Durante 40 años había pastoreado las ovejas de su suegro Yetro, y con cada amanecer parecía convencerse más de que su vida terminaría allí, en la quietud del desierto. Pero el destino de Moisés no era morir como un pastor, era algo mucho más grande. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre las montañas, Moisés llevó su rebaño al monte de Dios, al Horeb. No sabía por qué había decidido ir más lejos de lo habitual, pero en el fondo de su alma sentía un llamado. Un impulso silencioso lo guiaba. Los pasos de las ovejas levantaban polvo dorado y cada sonido del viento parecía susurrar su nombre. De pronto lo vio. Una zarza ardía frente a él. El fuego la consumía, pero la planta no se destruía. Las llamas danzaban como si tuvieran vida propia, un fuego distinto a cualquier otro. Moisés se detuvo, confundido, maravillado. Dio unos pasos más, atraído por aquel misterio. «¿Qué es esto?», murmuró para sí. «¿Por qué la zarza no se quema?». Y entonces una voz rompió el silencio, una voz poderosa, pero llena de una calma que hacía temblar el alma. «Moisés, Moisés». El pastor se estremeció, miró a todos lados, pero no había nadie, solo la zarza ardiente y esa voz que parecía venir del fuego mismo. «Aquí estoy», respondió con voz temblorosa. «No te acerques», dijo la voz. «Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba frente a algo que no pertenecía al mundo de los hombres. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro con el manto. No se atrevía a mirar. Había escuchado historias sobre ese Dios, el Dios de sus antepasados, pero jamás imaginó oír su voz. La voz continuó. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus opresores y he descendido para librarlos». Moisés sintió que el aire se volvía pesado. El pueblo de Israel, los esclavos, había oído hablar de ellos, había tratado de defenderlos una vez cuando aún era joven, cuando aún creía que podía hacer justicia con sus propias manos. Pero su intento terminó en tragedia y desde entonces huyó. La voz siguió hablando con una fuerza que parecía llenar el monte entero. «Ahora ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés retrocedió un paso. «¿Yo? ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». El fuego crepitó, pero no como una llama común, parecía que respondía con vida. «Yo estaré contigo», dijo la voz, «y esta será la señal. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte». Moisés no podía creer lo que escuchaba. Él, un simple pastor, un fugitivo, un hombre que había huido de su pasado, ¿podía ser el elegido del Dios eterno? Pero el fuego no se apagaba, y en el fondo de su corazón algo ardía igual que esa zarza, una chispa de propósito, de llamado. Moisés respiró a hondo.
Y si voy a los hijos de Israel y me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y la voz respondió con palabras que retumbarían por los siglos. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Moisés cayó de rodillas. El nombre resonó en su mente como un trueno divino. El Eterno, aquel que existe por sí mismo. El Dios que no cambia. El fuego seguía ardiendo y la voz añadió, ve y reúnete con los ancianos de Israel. Diles que el Dios de sus padres me ha enviado. Irás al faraón y le dirás que deje ir a mi pueblo. Pero Moisés aún temía. Señor, no soy hombre elocuente, nunca lo he sido. Soy torpe de palabra. Y el Señor respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Aún así Moisés temblaba. Señor, envía a otro. Entonces, por un instante, el fuego pareció crecer, pero Dios no lo rechazó. En su paciencia infinita dijo, tu hermano Aarón puede hablar bien, él será tu voz y tú serás como Dios para él. La decisión estaba tomada. Moisés, el fugitivo, sería el mensajero del Altísimo. El hombre que huyó de Egipto ahora debía regresar. Y así, con el fuego del Eterno en el corazón, Moisés bajó del monte. La zarza seguía ardiendo detrás de él, testigo del momento en que un pastor se convirtió en profeta. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando Moisés descendió del monte Horeb. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el desierto entero lo retuviera, sabiendo que el hombre que se alejaba del fuego nunca volvería a ser el mismo. El viento soplaba con un sonido diferente, casi reverente, como si hasta las alenas comprendieran que algo grande estaba por suceder. Moisés regresó al campamento, donde Séfora, su esposa, lo esperaba. Ella notó en su rostro una expresión que nunca antes había visto. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Moisés la miró en silencio. No encontraba palabras. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir una zarza que ardía sin consumirse, una voz que hablaba desde el fuego, un llamado que lo enviaba de regreso al lugar de sus peores recuerdos? He visto a Dios, dijo finalmente. Séfora lo miró sin entender, pero vio en sus ojos una luz que no era de este mundo. ¿Y qué te dijo? Que regrese a Egipto, respondió con un hilo de voz, que libere a su pueblo. El silencio cayó entre ellos. Ella sabía que Moisés había huido de Egipto porque su vida corría peligro. Volver significaba enfrentarse no solo a un faraón, sino también a su propio pasado. Pero Séfora no discutió. Ella conocía la fe del hombre con quien compartía su vida. Al día siguiente, Moisés preparó el asno, tomó a su esposa y a sus hijos y comenzó el viaje. Llevaba consigo el bastón que había usado durante años para guiar ovejas, pero ahora ese bastón sería un símbolo del poder de Dios. Mientras avanzaban por el desierto, el pensamiento lo atormentaba. ¿Cómo podría él, un simple pastor, enfrentarse al rey más poderoso del mundo? A veces el miedo lo hacía dudar, pero cada vez que recordaba la voz del Eterno resonando entre las llamas, su corazón se fortalecía. Una noche, mientras descansaban bajo un cielo estrellado, Moisés miró hacia las constelaciones y murmuró, «Señor, ¿por qué yo?». No hubo respuesta audible, pero el viento sopló suavemente como una caricia invisible, recordándole que no estaba solo. Días después, cuando se acercaba al límite de Madián, Moisés se detuvo. Un viajero venía hacia él. Caminaba con paso firme, y al acercarse, Moisés lo reconoció. Era Aarón, su hermano. Los años los habían separado, pero cuando se miraron no hicieron falta palabras. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Aarón habló primero.
«El Señor me envió para encontrarte», dijo con voz emocionada. «Me habló en sueños, me dijo que ibas a regresar». Moisés respiró hondo. «Entonces es cierto, no fue un sueño ni una ilusión. Él realmente me ha enviado». Durante horas caminaron juntos, y Moisés le contó todo lo sucedido: la zarza ardiente, la voz del Altísimo, el nombre sagrado que había escuchado. Aarón lo escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. «Entonces debemos ir a Egipto», dijo Aarón con decisión. «El pueblo necesita oír esto». Y así los dos hermanos continuaron el camino. El desierto parecía abrirse ante ellos. Era como si toda la creación aguardara el cumplimiento de aquella misión. Cuando por fin llegaron a Egipto, el aire era distinto, pesado, denso. Los años no habían borrado los recuerdos. Moisés miró las tierras que había abandonado hacía mucho tiempo, las pirámides imponentes, los ríos que serpenteaban como venas de vida, los carros dorados que cruzaban los caminos, los soldados con sus lanzas en alto. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo hombre. La noticia de su regreso se extendió rápido entre los hebreos. Algunos lo recordaban como aquel joven que había intentado defender a uno de los suyos, pero que luego había desaparecido. Otros no creían que fuera él. Sin embargo, los ancianos del pueblo aceptaron reunirse con Moisés y Aarón. En una noche silenciosa, bajo la tenue luz de las lámparas, Moisés les habló: «El Dios de nuestros padres me ha enviado. Él ha escuchado su clamor y promete liberarlos de Egipto». Los ancianos se miraron unos a otros. Habían esperado tanto tiempo, habían sufrido tanto, que la esperanza era casi un recuerdo. «¿Y cómo sabremos que es verdad?», preguntó uno de ellos. Entonces Moisés recordó las señales que Dios le había mostrado en el monte. Tomó el bastón y lo arrojó al suelo. Ante los ojos de todos, el bastón se convirtió en una serpiente que se movía viva sobre la arena. Los hombres retrocedieron asustados, pero Moisés extendió la mano, la tomó por la cola y volvió a ser un bastón. Luego se cubrió la mano dentro del manto, y cuando las ató, su piel estaba blanca como la nieve, leprosa. La volvió a cubrir y al sacarla nuevamente, estaba sana. Los ancianos se miraron unos a otros, con asombro y temor. Aarón levantó la voz: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hablado. El tiempo de la esclavitud ha terminado». Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Por primera vez en siglos, una chispa de esperanza ardía en sus corazones. Pero aún faltaba el desafío más grande: enfrentarse al faraón. El palacio de Egipto se alzaba imponente, cubierto de columnas y estatuas que parecían desafiar al cielo. Moisés recordaba aquellos pasillos. Había caminado por ellos cuando era joven, vestido con ropas de príncipe. Ahora volvía como mensajero de un Dios invisible. Junto a Aarón se presentaron ante el trono del faraón. El rey los observó desde a lo alto, rodeado de sus consejeros, sacerdotes y guardias. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz fría. Aarón dio un paso al frente y habló: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». El faraón los miró con una mezcla de burla y desdén. «¿El Dios de Israel?», repitió. «No conozco a ese Dios. ¿Y por qué habría de obedecerlo?». Moisés lo miró directamente a los ojos. No era el joven temeroso de antes. Su voz tenía una autoridad que no venía de él. «Porque Él es el creador de todo lo que ves, y su poder está sobre reyes y naciones». El faraón sonrió con desprecio. «Egipto tiene sus propios dioses, y ninguno de ellos ha dicho que deje ir a mis esclavos». Hizo un gesto con la mano: «Guardias, llévenlos fuera». Moisés y Aarón fueron escoltados hasta las puertas del palacio. El faraón no solo se negó a escucharlos, además aumentó la carga de trabajo del pueblo.
Ordenó que los hebreos siguieran haciendo ladrillos, pero sin darles la paja necesaria. «Que aprendan lo que cuesta desafiarme», dijo. El pueblo, al ver que su sufrimiento se incrementaba, comenzó a quejarse contra Moisés. «Nos prometiste libertad», le decían, «y ahora nuestro dolor es mayor». Moisés cayó de rodillas y clamó al Señor: «¿Por qué enviaste a tu siervo? Desde que vine al faraón, este pueblo sufre más. ¿Por qué no los has liberado?». Entonces la voz del Eterno volvió a hablarle, firme como el trueno y suave como el viento. «Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte los dejará ir y con mano poderosa los echará de su tierra». Moisés levantó la cabeza. El Dios que lo había llamado no había cambiado. El plan seguía en pie. El fuego que un día vio en la zarza ahora ardía dentro de él. El tiempo del libertador había comenzado. El aire de Egipto se volvió más denso con el paso de los días. Las calles estaban llenas de murmullos, los hebreos trabajaban agotados y los capataces egipcios eran más crueles que nunca. Pero en medio del sufrimiento, Moisés y Aarón seguían firmes. Ellos sabían que el Dios que había hablado desde la zarza no se equivocaba. Una noche, mientras el pueblo dormía, Moisés salió del campamento y levantó su rostro al cielo estrellado. «Señor», susurró, «el faraón se ha endurecido, no me escucha. ¿Qué debo hacer?». Y la voz del Eterno le habló en el silencio del alma: «Vuelve al faraón. Cuando te hable, haré que su corazón se endurezca para mostrar en él mis maravillas. Así sabrá Egipto que yo soy el Señor». Moisés respiró profundamente. El miedo aún estaba allí, pero también estaba la fe. Al amanecer, junto con Aarón, se dirigió nuevamente al palacio. Los guardias los miraron con desdén, pero el faraón aceptó recibirlos. Estaba sentado en su trono dorado, rodeado de sacerdotes y consejeros. La luz del sol se reflejaba en las joyas que cubrían su cuello, pero su rostro estaba lleno de orgullo. Aarón habló en nombre de Dios. «El Señor, Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva». El faraón soltó una risa breve y fría. «Ja, ja, ja. Ya vinieron antes con eso. Les advertí que no me desafiaran». Moisés dio un paso adelante. «Para que sepas que no hablamos por nosotros mismos, sino por el Dios verdadero, te mostraremos una señal». Tomó su bastón y lo lanzó al suelo. En un instante, se transformó en una serpiente que se movía viva sobre las losas del palacio. Los sacerdotes egipcios se miraron sorprendidos. El faraón chasqueó los dedos y sus magos se adelantaron. «Nosotros también podemos hacer eso», dijeron con arrogancia. Cada uno arrojó su vara y sus bastones también se transformaron en serpientes. Pero entonces, la serpiente de Moisés se movió con fuerza y devoró a las demás. El salón quedó en silencio. Solo se oía el siseo de la serpiente y la respiración de los presentes. El faraón apretó los dientes, pero su corazón se endureció. «Trucos de magos», dijo. «No dejaré ir a ese pueblo». Moisés levantó el bastón y, «Así dice el Señor, por esto sabrás que yo soy el Eterno». Golpeó el bastón sobre el suelo y Aarón lo extendió hacia el río Nilo. En un instante, las aguas se tiñeron de rojo. El olor del agua se volvió insoportable. Los peces murieron y el río, que era fuente de vida, se convirtió en un símbolo de juicio. Pero el faraón, viendo que sus magos imitaban aquella señal, se negó a ceder. «No me impresiona su Dios», dijo con arrogancia. Durante 7 días, el Nilo siguió cubierto de sangre, y aún así el corazón del rey siguió duro como la piedra. Pasaron los días y el Señor habló nuevamente a Moisés. «Ve al faraón y dile: deja ir a mi pueblo. Si rehúsa, extenderé mi mano sobre Egipto». Aarón extendió el bastón y ranas salieron de las aguas, cubriendo todo Egipto. Entraban en las casas, en los templos, incluso en el lecho del propio faraón. El rey, molesto y asustado, llamó a Moisés: «Ruega a tu Dios que quite estas ranas y dejaré ir a mi pueblo». Moisés oró y las ranas murieron.
El pueblo las reunió en montones y el hedor llenó toda la tierra. Pero cuando todo volvió a la calma, el faraón volvió a endurecer su corazón. Así comenzaron las señales del poder de Dios. El polvo de la tierra se convirtió en piojos y ni los magos pudieron replicarlo. Entonces dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero el faraón no escuchó. Siguieron las moscas que cubrieron las casas de Egipto, excepto la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. El contraste era claro. Donde estaba el pueblo del Señor, había paz. Donde reinaba el faraón, había caos. Una y otra vez, Moisés y Aarón fueron al palacio. Una y otra vez, el faraón prometió y luego mintió. Su orgullo lo hacía prisionero de sí mismo. Moisés comenzó a comprender algo profundo. Dios no solo estaba liberando a su pueblo, también estaba revelando al mundo su poder, mostrando que los dioses de Egipto no eran nada ante él. Una tarde, mientras el sol caía, Moisés se sentó fuera del campamento. El cansancio se reflejaba en su rostro. Aarón se acercó. «Hermano», le dijo, «¿cuánto más soportaremos? El faraón parece de piedra». Moisés miró el horizonte, donde el cielo ardía con tonos rojos. «Dios tiene un propósito en todo esto», respondió con calma. «Cuando termine, Egipto sabrá quién es Él». Y así siguieron los días. El ganado de los egipcios murió, pero el de Israel permaneció sano. Luego vinieron úlceras sobre hombres y animales, y aún así el rey no cedió. Después, el cielo se oscureció con granizo y fuego. Los campos fueron destruidos, los árboles quebrados, las cosechas arrasadas. El faraón, temblando, mandó llamar a Moisés. «He pecado», dijo con voz quebrada. «Ruega al Señor y dejaré ir a tu pueblo». Moisés oró y la tormenta cesó. Pero una vez más, el orgullo del rey venció su palabra. «No los dejaré ir», dijo con frialdad. Entonces vino una plaga de langostas que devoró todo lo que el granizo había dejado. Egipto, la tierra más fértil del mundo, quedó desolada. Luego, una oscuridad espesa cubrió el país durante 3 días, tan densa que nadie se movía de su lugar. Pero en las casas de los hebreos había luz. El faraón llamó nuevamente a Moisés. «Vayan», dijo, «pero dejen aquí a sus rebaños». Moisés lo miró fijamente. «No dejaremos ni una pezuña, porque con ellos ofreceremos sacrificios al Señor». El faraón, furioso, se levantó de su trono. «Vete de mi presencia», gritó. «Si vuelves a verme, morirás». Moisés asintió lentamente. «Así será como has dicho. No volveré a verte más». Salió del palacio sin mirar atrás. En su interior sabía que el final estaba cerca. Dios mismo le había dicho: «Una plaga más traeré sobre Egipto. Entonces los dejará ir, y cuando los deje, los echará de su tierra». Moisés caminó hacia la noche con el bastón en la mano y la certeza de que lo que estaba por venir cambiaría la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Recuerda que cada historia bíblica nos muestra que aún en medio de nuestras debilidades, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Fe Esperanza, darle me gusta al vídeo y compartirlo con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo capítulo y que la paz de Dios esté contigo siempre.